Una mujer le arrebató el asiento, luego se quedó paralizada cuando ella dijo: soy la dueña del avión. Antes de iniciar, escribe en los comentarios desde donde nos acompañas. Disfruta la historia. El asiento 1 del vuelo Cóndor 512 con destino a París tenía nombre. Estaba impreso en el boleto, en el sistema de la aerolínea, en el registro de embarque. Era un nombre como cualquier otro, Alejandra Ramos. Nadie que la vio subir al avión pensó nada especial de ella. La clase de mujer que uno ve en cualquier vuelo y olvida al bajar. Nadie pensó nada especial de ella. Ese fue el primer error. Alejandra avanzó por el pasillo de primera clase sin apresurarse. Conocía el avión de memoria. Lo había elegido ella misma, 7 años atrás, cuando Cóndor Airlines todavía era una empresa de 3 rutas y 12 empleados. Ahora volaba a 22 destinos internacionales con una flota de 41 aviones. Este era el 512. Sabía que los asientos de primera clase habían sido reemplazados 18 meses atrás. Sabía que el sistema de entretenimiento presentaba fallos esporádicos en la fila 3. Sabía que la temperatura de cabina en este modelo tendía a bajar 2 grados por debajo del estándar en la primera hora de vuelo. Lo sabía porque era su trabajo saberlo. Y porque era su avión. Acomodó la mochila en el compartimento superior. Se instaló en el asiento 1A. Revisó el panel lateral, los controles de luz, la inclinación. Todo en orden. Sacó una libreta pequeña del bolsillo de la sudadera y anotó algo. Luego cerró los ojos un momento y respiró. Tenía por delante 12 horas de vuelo. Las pensaba aprovechar. El problema comenzó 17 minutos antes del despegue. Isabel Fuentes subió al avión con la energía de alguien que no espera encontrar obstáculos. Traje de chaqueta beige perfectamente cortado. Bolso de diseñador colgado en el antebrazo. Peinado sin un cabello fuera de lugar. Era directora comercial de una empresa de cosméticos con sede en Bogotá, acostumbrada a que las cosas funcionaran según sus instrucciones. Cuando viajaba en primera clase, cosa que hacía con frecuencia, los asientos se amoldaban a sus expectativas. Llegó a la fila 1 y se detuvo. Miró el asiento 1A. Miró a la mujer instalada en él. «Disculpa», dijo Isabel, con un tono que no era exactamente una disculpa. Alejandra abrió los ojos. «Sí. Ese es mi asiento». Alejandra no se movió. La miró con calma. «¿Tu tarjeta de embarque dice 1A?» Isabel soltó una pequeña risa que no tenía humor. «No voy a ponerme a discutir contigo. Levántate, por favor». «Mi tarjeta dice 1A», respondió Alejandra, sin alterar la voz. «Si hay alguna confusión, podemos llamar a la tripulación para que lo verifiquen». Isabel dejó el bolso sobre el asiento 1B con un golpe suave pero calculado. «No hay ninguna confusión de mi parte», dijo. «Siempre viajo en el 1A. El sistema me lo asignó. Claramente cometiste un error al reservar y nadie te lo corrigió». «No cometí ningún error». Isabel la miró de arriba a abajo. Los jeans. La sudadera. La mochila de tela guardada en el compartimento. «Mira», dijo finalmente, bajando la voz con un tono que pretendía ser razonable. «Entiendo que quizás guardaste durante meses para este vuelo. Es un logro, en serio. Pero hay un proceso, ¿sí? El sistema tiene reglas. Y claramente algo falló cuando te asignaron este lugar». Alejandra la observó un momento sin responder. «¿Tienes tu tarjeta de embarque?», preguntó. «Por supuesto que tengo mi tarjeta de embarque». «¿Me la puedes mostrar?». Isabel apretó la mandíbula. «No tengo que mostrarte nada a ti». Detrás de ellas, en la fila 2, una mujer con traje sastre observaba la escena desde su asiento con los labios apretados. No dijo nada. Sacó un libro del bolso y fingió que leía. En la fila 4, Camila Vega había cerrado su artículo a medias sobre el aeropuerto de Bangkok. Miraba hacia adelante con esa atención particular de quien reconoce que algo está ocurriendo y decide no mirarse los zapatos. En ese momento llegó Patricia Leo, la sobrecargo de cabina.
moño bajo castaño, uniforme impecable, pañuelo rojo al cuello. Recorrió la situación con una mirada rápida. Una mujer en traje de chaqueta visiblemente molesta. Una mujer en jeans y sudadera sentada en el 1A. Su conclusión fue instantánea. «Señora, ¿hay algún problema?», preguntó, dirigiéndose a Isabel. «Sí», dijo Isabel. «Esta señorita está ocupando mi asiento». Patricia se giró hacia Alejandra con una sonrisa profesional que no llegaba a los ojos. «Señorita, ¿me permite ver su tarjeta de embarque?». Alejandra la sacó del bolsillo lateral de la sudadera. Patricia la revisó. Leyó el número del asiento. Lo leyó 2 veces. Algo en su expresión cambió, pero no de la manera que Alejandra esperaba. «Aquí hay un error de sistema», dijo Patricia, devolviéndole la tarjeta. «La tarjeta dice 1A», respondió Alejandra. «A veces el sistema asigna el mismo asiento a 2 pasajeras». Patricia le sonrió con paciencia estudiada. «En esos casos, tenemos que verificar el orden de prioridad de reserva. Mientras tanto, tenemos disponibilidad en clase preferente. Son asientos excelentes, muy cómodos, y usted estaría». «Tengo reserva confirmada en primera clase», dijo Alejandra. «Asiento 1A. Reserva realizada hace 3 semanas. Si hay una doble asignación, necesito ver la documentación de la otra pasajera, no reubicarme sin verificación». Patricia parpadeó. «Comprendo su posición, pero no creo que la comprenda», dijo Alejandra, sin levantar la voz. «Le estoy pidiendo que verifique los documentos de ambas pasajeras en el sistema antes de tomar cualquier decisión. Es el procedimiento correcto». Detrás de ellas, en la fila 4, Camila Vega había sacado el teléfono. Camila tenía una cuenta de periodismo de viajes con 800.000 seguidores. Había subido al vuelo con la intención de hacer una reseña del servicio de primera clase de Condor Airlines. En los primeros 20 minutos ya tenía material para algo completamente diferente. Activó la transmisión en vivo sin pensarlo 2 veces. «Estamos en el vuelo 512 de Cóndor», susurró al teléfono. «Y acaban de pedirle a una pasajera que abandone su asiento sin verificar ningún documento. Observen». La pantalla mostraba la escena desde el ángulo de la fila 4. Patricia de pie en el pasillo. Isabel con una mano en la cadera. Alejandra sentada, quieta, con una calma que contrastaba con la tensión del resto. Isabel se dirigió a Patricia en voz baja pero audible. «Mira, no tengo tiempo para esto. Tengo una reunión en París en 24 horas y necesito dormir en el vuelo. Ese asiento tiene el mejor ángulo de reclinación en todo el avión y lo sé porque lo he ocupado en 4 ocasiones. Reubícala en preferente y listo». «Por supuesto, señora», dijo Patricia. Y volvió a mirar a Alejandra. «Señorita, voy a pedirle que». «No», dijo Alejandra. El monosílabo cayó con una precisión quirúrgica. Patricia se detuvo. «No voy a moverme de este asiento hasta que alguien verifique ambas reservas en el sistema», continuó Alejandra. «Si su sistema dice que este asiento le pertenece a ella, me lo muestran y yo misma me levanto. Pero no voy a cederlo porque a ella le parece que lo merece más». Isabel soltó un sonido de incredulidad. «Increíble», murmuró. «La gente de hoy en día». «¿La gente de hoy en día?», repitió Alejandra suavemente. «Sí. Alguien que viaja en sudadera y mochila a primera clase y encima hace un escándalo». Isabel bajó la voz pero no lo suficiente. «Hay gente que ahorra un año para comprarse un boleto que no sabe cómo disfrutar. Luego generan estos problemas porque no entienden cómo funciona esto». Un silencio breve. Alejandra la miró. No dijo nada. Eso fue, paradójicamente, lo más amenazante que pudo hacer. En la fila 4, el contador de espectadores de la transmisión de Camila acababa de pasar los 2000. Patricia llamó al perse por el intercomunicador interno. «Rodrigo, necesito asistencia en primera clase». Rodrigo Salinas llegó 2 minutos después. Uniforme con galones dorados en la manga, paso de hombre acostumbrado a tener la última palabra en su cabina.
Era el perce más antiguo de la ruta transatlántica de Cóndor. En 11 años, nunca había tenido un problema que no supiera resolver. Evaluó la situación. Mujer de traje. Mujer de sudadera. Buenas tardes, dijo, dirigiéndose a Isabel. ¿Me puede indicar cuál es el inconveniente? Isabel señaló a Alejandra. Esta señorita está en mi asiento y se niega a moverse. Rodrigo se giró hacia Alejandra. Señorita, voy a necesitar que se reubique mientras verificamos. Ya le expliqué a su compañera cuál es el procedimiento, dijo Alejandra. Verifiquen ambas reservas en el sistema. Si el asiento le pertenece a ella, me muevo de inmediato. Si me pertenece a mí, permanezco aquí. Es muy sencillo. Rodrigo apretó los labios. Señorita, el tono. Mi tono es completamente profesional, dijo Alejandra. ¿El suyo lo está haciendo? Rodrigo la miró durante un segundo más de lo necesario. Patricia, ¿verificaste el sistema? Hay una doble asignación, dijo Patricia, aunque sin mostrar ninguna pantalla. Perfecto. Rodrigo se volvió hacia Alejandra. En casos de doble asignación, el protocolo indica que la pasajera con mayor antigüedad en el programa de fidelidad tiene prioridad en el asiento original. La señora Fuentes lleva 12 años con nosotros. Alejandra asintió despacio. Entiendo. ¿Me pueden mostrar esa política por escrito? Un silencio. Es el protocolo estándar, dijo Rodrigo. Entonces existe documentado. Me lo muestran y no hay problema. Rodrigo no dijo nada. Porque esa política no existía. Él lo sabía. Ella también. Señorita. Dijo finalmente, con un tono que descendió varios grados, si continúa resistiéndose, voy a tener que llamar a seguridad aeroportuaria. Tenemos 15 minutos para el despegue y esta situación está retrasando el procedimiento de la cabina. Isabel sonrió. Apenas. Solo en las comisuras. Camila, en la fila 4, susurró al teléfono. Acaban de amenazarla con seguridad. Sin mostrar ningún documento. Sin verificar nada en el sistema. 5.000 personas están viendo esto ahora mismo. Alejandra sacó el teléfono del bolsillo de la sudadera. De acuerdo, dijo con calma absoluta. Entonces voy a hacer una llamada. Señorita, no puede. Artículo 14 del reglamento de pasajeros de Cóndor Airlines, dijo Alejandra, sin mirar el teléfono. Todo pasajero tiene derecho a contactar a un representante de la empresa ante una disputa de asignación antes de cualquier medida de remoción. Si no conoce ese artículo, con gusto se lo envío por escrito. Rodrigo parpadeó. Patricia miraba el suelo. Alejandra marcó un número. Lo dejó sonar 2 veces. Buenas tardes, Marco. Soy Alejandra. Estoy en el 512, en cabina, antes del despegue. Necesito que avises a la gerencia de operaciones que hay una situación en primera clase que requiere verificación de reservas. Sí. Ahora. Gracias. Colgó. Isabel la observó con una mezcla de irritación e incredulidad. ¿A quién llamaste? ¿A tu esposo? Alejandra no respondió. Rodrigo se aclaró la garganta. Señorita, mientras esperamos esa verificación, le pedimos que... Aquí estoy bien, dijo Alejandra. Gracias. En el compartimento superior, su mochila de tela reposaba tranquilamente junto al maletín de Isabel Fuentes. Nadie los había comparado. Nadie había notado que la mochila tenía bordada, en letras pequeñas sobre la solapa, una inicial. Una A minúscula. Con una pequeña ala estilizada debajo. El logo interno de Cóndor Airlines. El que usaban en los materiales ejecutivos. Nadie lo notó. Ese fue el segundo error. En la galera delantera, Patricia Leal y Rodrigo Salinas hablaban en voz baja. ¿Verificaste el sistema? Preguntó Rodrigo. Hay un código de prioridad en la reserva que no reconozco. Nunca lo había visto. ¿Qué tipo de código? Patricia bajó aún más la voz. Interno.
De los que usa Operaciones Central. Nunca aparecen reservas normales de pasajeros. Rodrigo miró hacia la cabina. ¿Y qué quiere decir eso? No lo sé. Pero me parece que deberíamos. Ya comprometimos una posición, dijo Rodrigo. Si damos marcha atrás ahora, delante de todos esos teléfonos, quedamos como incompetentes. Hay que terminar esto. Patricia lo miró un momento. Asintió. Esa fue su decisión. La que también sellaría su expediente. En la fila 1B, Isabel Fuentes había sacado su propio teléfono. Sus dedos se movían con rapidez sobre la pantalla. Grabó 10 segundos de video, los editó para que comenzaran justo en el momento en que Alejandra cruzaba los brazos, con una expresión que, sin contexto, podía parecer desafío. Añadió una leyenda breve. Pasajera que se niega a ceder su asiento en primera clase. ¿Quién tiene razón? Lo publicó. Para cuando Rodrigo llamó a seguridad, el video de Isabel tenía 4000 reproducciones. Y la narrativa del incidente comenzaba a tener dos versiones. La transmisión de Camila Vega llegó a los 10.000 espectadores cuando Rodrigo Salinas tomó la decisión que sellaría su carrera. Había estado en pie en el pasillo durante 8 minutos, yendo y viniendo entre la posición de autoridad y la de persona que no sabe exactamente qué hacer. Isabel Fuentes lo miraba con impaciencia. Alejandra Ramos lo miraba sin ninguna expresión particular. Los pasajeros de las primeras filas observaban en silencio. Algunos tenían el teléfono levantado. Rodrigo eligió el camino que le parecía más seguro. Se equivocó. Patricia, dijo, llama a seguridad del aeropuerto. Patricia lo miró un instante. ¿Estás seguro? Que vengan 2 agentes. Rodrigo se volvió hacia Alejandra. Señorita, tiene usted 2 opciones, se reubica voluntariamente en el asiento 4C de clase preferente, o los agentes de seguridad la acompañarán fuera del avión y se cancelará su boleto. Silencio en la cabina. Un pasajero de la fila 2 soltó un sonido que no era exactamente una tos. Varios pasajeros habían guardado los teléfonos. Otros los habían sacado. En la fila 6, un hombre de negocios que llevaba el viaje entero mirando su laptop levantó la vista por primera vez. Camila susurraba al teléfono con urgencia contenida. Acaban de amenazar con sacarla del avión. Sin haber verificado un solo documento. 12.000 personas están viendo esto. Alejandra colocó el teléfono sobre el reposapiernas y cruzó las manos sobre la libreta. De acuerdo, dijo. Rodrigo parpadeó, sorprendido por la calma. ¿De acuerdo qué? De acuerdo, llame a los agentes de seguridad. Los espero aquí. Isabel torció la boca. Esto es ridículo. Una falta total de clase. ¿Qué es lo que le parece una falta de clase? Preguntó Alejandra, con curiosidad genuina en la voz. Isabel la miró como si la pregunta fuera absurda. Montar este espectáculo por un asiento. Usted montó el espectáculo, respondió Alejandra, sin animosidad. Yo solo no me moví. Porque no sabes cómo funciona esto. ¿Cómo funciona? Isabel soltó el aire con impaciencia. Hay una jerarquía. No en papel, en la realidad. El papel dice lo que diga, pero la realidad funciona diferente. Hay gente que encaja en ciertos espacios y hay gente que no. No es un juicio personal, es simplemente así. ¿Y usted sabe con solo mirarme en cuál categoría estoy? No necesito mucho tiempo para saberlo, la verdad, dijo Isabel. Lo dijo sin crueldad. Casi con normalidad. Como quien declara algo obvio. Ese fue el momento que Camila capturó mejor. No el grito ni el forcejeo. Esa frase. Esa naturalidad. 14.000 espectadores la escucharon en vivo. Lo que no sabía Alejandra todavía era que el video de Isabel también estaba corriendo. El clip de 10 segundos, editado para mostrarla con los brazos cruzados y sin contexto, acumulaba ahora 15.000 vistas. Los comentarios estaban divididos. Algunos validaban la edición de Isabel.
Otros, los que habían encontrado la transmisión completa de Camila, señalaban la manipulación. Dos narrativas. Un mismo avión. Era exactamente el tipo de situación que Alejandra había documentado en su tercer cuaderno de evaluación, la facilidad con que la percepción pública podía ser moldeada cuando una persona con apariencia de autoridad tomaba la iniciativa de la narrativa. Había escrito esa observación hace 2 meses, en un vuelo a Ciudad de México. No había imaginado que la viviría tan pronto en carne propia. Los agentes de seguridad llegaron 4 minutos después. 2 hombres con chaleco de identificación del aeropuerto, radios colgadas al cinturón. Entraron por la puerta delantera y se detuvieron frente a la fila 1. Buenas tardes. ¿Cuál es la situación?, preguntó el primero, de apellido Herrera según su gafete. Esta pasajera, dijo Rodrigo, señalando a Alejandra, está ocupando un asiento que no le corresponde y se niega a moverse. Herrera miró a Alejandra. ¿Me puede mostrar su documentación? Alejandra le extendió la tarjeta de embarque. Herrera la leyó. La leyó bien. Miró el número del asiento. Miró la cabina. Miró a Rodrigo. Su tarjeta dice 1A. Sí, confirmó Alejandra. Hay una doble asignación, intervino Rodrigo. El sistema. ¿Tienen el registro del sistema?, preguntó Herrera. Rodrigo no respondió de inmediato. Podemos verificarlo en tierra, dijo Patricia. Entonces verifíquenlo, dijo Herrera, con un tono que ya no era neutral. Porque yo no puedo pedirle a esta señora que abandone su asiento si su documentación dice que le pertenece. Rodrigo se tensó. Es que la señora Fuentes lleva 12 años con el programa de fidelidad y... Eso no es un criterio de asignación de asientos, dijo Herrera. ¿Hay algún documento que indique lo contrario? Silencio. Isabel miraba a Rodrigo con la expresión de quien espera que alguien resuelva un problema que consideraba sencillo. Rodrigo tomó una decisión que lo sorprendería durante años. Esta pasajera, dijo, bajando la voz pero con firmeza, se ha comportado de forma conflictiva desde que abordó. Tengo razones para creer que puede suponer un problema durante el vuelo. Alejandra lo miró. Sin sorpresa. Sin indignación. Con algo más parecido a la atención de alguien que está tomando nota. ¿Puede especificar qué conducta conflictiva observó?, preguntó Herrera. Ha alterado el orden en la cabina, ha levantado la voz. No he levantado la voz, dijo Alejandra. Ha obstaculizado el trabajo de la tripulación. He solicitado verificación de documentos, lo cual es mi derecho. Herrera miró a Rodrigo. Señor, si no tiene una razón concreta documentada, yo no puedo retirar a esta pasajera del vuelo. Rodrigo apretó los galones dorados de su manga como si fueran un ancla. Llamo al capitán, dijo finalmente. Isabel suspiró con exasperación. ¿Cuánto tiempo más va a durar esto? El tiempo que sea necesario, dijo Alejandra. En la fila 4, Camila miraba el contador de su teléfono. 20.000 espectadores. El comentario que más se repetía en la pantalla era el mismo. ¿Quién es ella realmente? El capitán Marcos Ibáñez llevaba 22 años volando. Había piloteado aviones en 3 continentes, había aterrizado en condiciones que pondrían nervioso a cualquier mecánico y había manejado situaciones de todo tipo en sus cabinas. Pero pocas cosas le generaban más incomodidad que los conflictos entre pasajeros en tierra, con el reloj de despegue corriendo y un perse que le pedía que bajara del cockpit. Bajó con el ceño fruncido y los ojos del hombre que quiere solucionar esto en menos de 2 minutos. Vio la escena. Mujer sentada en 1A. Mujer de pie junto al asiento. Perse. 2 agentes de seguridad. 6 teléfonos levantados. Notó algo más, un video en el teléfono de uno de los pasajeros de la fila 2 mostraba un clip breve. Una mujer con los brazos cruzados. El texto decía, pasajera que se niega a ceder su asiento en primera clase. Notó también que había otra transmisión en curso desde la fila 4. Esta no tenía texto. Solo mostraba lo que había ocurrido desde el principio.
Dos versiones del mismo hecho. El capitán las procesó en silencio. ¿Cuál es el problema?, preguntó. Rodrigo le explicó en voz baja. Doble asignación. Pasajera conflictiva. Necesitamos reubicarla. Ibáñez escuchó sin interrumpir. Cuando Rodrigo terminó, hubo una pausa breve. ¿Verificaste las reservas? Hay una discrepancia en el sistema. Rodrigo. Una pausa. ¿Verificaste las reservas? Silencio. El capitán Ibáñez miró a Alejandra. Alejandra le sostuvo la mirada con calma. ¿Usted es la pasajera del 1A? Sí, capitán. ¿Me permite ver su tarjeta de embarque? Se la extendió. Él la revisó. Miró a Rodrigo. Dice 1A. Ya sé que dice 1A, pero... Rodrigo. La voz del capitán no subió. Simplemente adquirió un peso diferente. ¿Verificaste las dos reservas en el sistema? Una pausa demasiado larga. Hay un fallo técnico en la tablet. ¿Verificaste las reservas o no? Silencio. El capitán cerró los ojos un segundo. Los abrió. Miró a Patricia. Tráeme la tablet de registro. Ahora. Patricia fue a buscarla. Isabel dio un paso al frente. Capitán, yo llevo 12 años siendo clienta premium de Cóndor. Creo que eso debería. Señora, por favor espere, dijo Ibáñez, con educación firme. Patricia regresó con la tablet. El capitán la tomó, introdujo su código de acceso y buscó el vuelo 512, primera clase, asiento 1A. Lo leyó. Lo releyó. La expresión de su rostro cambió de manera muy sutil pero completamente visible para cualquiera que lo estuviera observando. Rodrigo, dijo, con una voz que ahora era completamente plana. Este asiento está registrado a nombre de Alejandra Ramos. Reserva confirmada. Prioridad ejecutiva. Con código de acceso interno de la compañía. Un silencio. ¿Código de acceso interno?, repitió Rodrigo. El que usan en operaciones centrales, dijo el capitán, sin levantar la vista de la pantalla. Hubo un momento en que nadie dijo nada. El capitán Ibáñez levantó la vista hacia Alejandra. Algo en la forma en que ella lo miraba, serena, sin triunfo, sin reproche, le produjo una sensación que no supo identificar de inmediato. ¿Usted trabaja para Condor Airlines?, preguntó. Sí, dijo Alejandra. ¿En qué área? Alejandra no respondió de inmediato. Metió la mano en el bolsillo interno de la sudadera y sacó una tarjeta de identificación. Se la extendió al capitán. Él la tomó. La leyó. El color abandonó su rostro con la velocidad de quien acaba de entender algo que no puede deshacerse. Rodrigo miraba desde el pasillo. Patricia desde la galera. Isabel desde el asiento 1B donde se había instalado con tanta seguridad. El capitán Ibáñez sostuvo la tarjeta un momento más. Luego habló. Señorita Ramos, dijo, y su voz tenía ahora una textura completamente diferente. Lamento profundamente lo que ha ocurrido en mi cabina. Isabel frunció el ceño. ¿Qué dice esa tarjeta? El capitán no respondió. Miró a Alejandra con una pregunta en los ojos. Alejandra asintió levemente. Él se giró hacia la cabina. Hacia los pasajeros que llevaban 20 minutos observando. Hacia los 6 teléfonos. Hacia Camila Vega, que sostenía el suyo con una mano que ya no temblaba sino que apuntaba con una precisión periodística que tardaría años en volver a alcanzar. Señores pasajeros, dijo el capitán, lamento la demora. Hay una situación que necesita ser aclarada antes del despegue. Se volvió hacia Rodrigo y Patricia. Los miró de una manera que no necesitaba palabras. Luego miró a Alejandra. ¿Quiere usted decirlo, o lo digo yo? Alejandra tomó la tarjeta de identificación de las manos del capitán. Se puso de pie. Por primera vez desde que Isabel Fuentes había llegado a la fila 1, Alejandra Ramos se puso de pie. No para ceder el asiento.
para que todos la vieran bien. En ese momento, sin que nadie lo hubiera orquestado, ocurrió algo pequeño pero preciso. El teléfono de Isabel Fuentes, todavía en su mano, parpadeó con una notificación. La pantalla mostraba los comentarios de su propio video. Espera. Hay otra transmisión. Esta mujer tiene razón. Acaban de confirmar que su tarjeta dice 1A. ¿Quién es ella realmente? Isabel bajó el teléfono despacio. La cabina del vuelo Cóndor 512 no era un espacio grande. Primera clase. 12 asientos. 12 personas que habían estado observando los últimos 22 minutos con distintos grados de incomodidad, curiosidad y vergüenza. Más los agentes de seguridad. El capitán. El perse. La sobrecargo. Y Camila Vega, que ya no susurraba sino que simplemente sostenía el teléfono con la cámara encendida y la boca cerrada porque lo que estaba a punto de ocurrir no necesitaba comentario. El contador marcaba 27.000 espectadores. Alejandra sostuvo la tarjeta de identificación entre dos dedos. Me llamo Alejandra Ramos, dijo. Su voz no era alta. No necesitaba serlo. Soy la fundadora y directora general de Condor Airlines. El silencio que siguió tuvo una textura física. Casi se podía tocar. Isabel Fuentes abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. ¿Qué? Esta aerolínea. Este avión. Esta ruta. Alejandra hizo una pausa. Son míos. Rodrigo Salinas sintió que el suelo se movía debajo de él aunque el avión estaba en tierra. Patricia Leal miraba la tarjeta de identificación como si esperara que desapareciera. Isabel se quedó completamente inmóvil en el asiento 1B. Camila Vega no parpadeó. Viajo en mis vuelos de incógnito de manera regular, continuó Alejandra. Es parte de cómo evaluamos la experiencia real de nuestros pasajeros. Hoy he documentado lo siguiente. Sacó la libreta pequeña del bolsillo de la sudadera. Una pasajera me retiró del asiento sin presentar documentación válida. Un miembro de la tripulación validó esa acción sin verificar ningún registro. Otro miembro de la tripulación amenazó con llamar a seguridad e inventó una política inexistente sobre prioridad por programa de fidelidad. Un tercer miembro realizó una declaración falsa ante agentes de seguridad, afirmando que yo había alterado el orden y levantado la voz. Miró a Rodrigo al decir esa última línea. Rodrigo no pudo sostenerle la mirada. Todo esto ocurrió mientras una periodista de viajes transmitía en vivo, dijo Alejandra, ante lo que entiendo que ya son varias decenas de miles de espectadores. Isabel abrió la boca por tercera vez. Yo no sabía. Lo sé, dijo Alejandra. Y eso es exactamente lo que hace que sea importante. Hubo una pausa. No lo hizo porque supiera quién soy. Lo hizo porque creyó que podía. Porque miró mi ropa, mi mochila, mis audífonos, y decidió que alguien como yo no pertenecía en ese asiento. Y la tripulación llegó a la misma conclusión sin verificar un solo documento. Isabel estaba pálida. El dinero que usted tiene, dijo Alejandra, no le otorga el derecho de decidir qué espacio ocupa otra persona. Y la ropa que yo llevo no reduce mis derechos como pasajera. Ni como persona. Silencio. El capitán Ibáñez miraba al frente con la expresión de alguien que está calculando el daño real de lo que acaba de ocurrir en su cabina. Uno de los pasajeros de la fila 3 comenzó a aplaudir. Despacio al principio. Luego otros se sumaron. Camila sostenía el teléfono sin moverse. El contador marcaba 41.000. Rodrigo Salinas fue el primero en hablar después del aplauso. Señora Ramos, dijo, y su voz ya no tenía ninguno de sus galones dorados. Yo no tenía información sobre su identidad y simplemente seguí él. Rodrigo, lo interrumpió Alejandra. Usted realizó una declaración falsa ante agentes de seguridad. Eso no es un error de protocolo. Eso es una falsedad deliberada. Rodrigo cerró la boca. Y en cuanto a la política de prioridad por programa de fidelidad que mencionó, esa política no existe en Condor Airlines.
Yo no sé por qué escribí el manual de procedimientos de cabina. Patricia Leo miraba sus propias manos. Patricia. Dijo Alejandra, usted vio mi tarjeta de embarque. Leyó el número del asiento. Y decidió que la señora Fuentes tenía más derecho al asiento que yo sin ninguna base documentada. Patricia tragó saliva. Hay algo más, continuó Alejandra. Sacó el teléfono. Lo desbloqueó. Mostró la pantalla. Era el video de Isabel. El clip de 10 segundos. La leyenda, pasajera que se niega a ceder su asiento en primera clase. Este video fue publicado durante el incidente por la señora Fuentes. Edita la secuencia para mostrar únicamente un momento fuera de contexto, con una descripción que invierte lo ocurrido. Alejandra bajó el teléfono. Eso también quedará documentado en el informe. Isabel no dijo nada. El agente Herrera terminaba de escribir en su blog. Voy a pedir que los agentes de seguridad presentes redacten un informe de lo ocurrido, continuó Alejandra. Ese informe irá a recursos humanos. Las consecuencias las determinará el departamento correspondiente, no yo en este momento. Se volvió hacia el agente Herrera. ¿Puede hacer eso? Por supuesto, dijo Herrera, que ya tenía el bloque en la mano. Isabel Fuentes estaba de pie junto al asiento 1B. El bolso de diseñador seguía sobre el apoyabrazos. La chaqueta beige perfectamente cortada. Todo igual que 20 minutos atrás. Excepto ella. Señora Fuentes, dijo Alejandra. Isabel la miró. No la voy a sacar de este avión. Isabel parpadeó, claramente sin esperarlo. Tampoco voy a cancelar su boleto ni a informar a su empresa de lo ocurrido esta tarde. No hoy. Una pausa. Pero sí voy a pedirle que se traslade al asiento que figura en su tarjeta de embarque. Alejandra hizo una pausa muy breve. Que es el 3C, por cierto. No el 1A. Isabel abrió la boca. Mi reserva. Su reserva es el 3C, repitió Alejandra. Lo verificó el capitán hace 10 minutos. Silencio. Isabel recogió el bolso del apoyabrazos con un movimiento que intentó mantener digno. Avanzó por el pasillo hacia la fila 3. Nadie dijo nada. No hacía falta. Alejandra se sentó de nuevo en el asiento 1A. Tomó la libreta. Anotó algo. Luego miró por la ventanilla. El capitán se acercó. Señorita Ramos, dijo en voz baja. Lamento que esto haya ocurrido. Yo también, respondió ella. Pero es exactamente por eso que hago estos viajes. El capitán asintió. ¿Cuándo sabremos? El informe de esta evaluación irá a la mesa directiva la semana que viene. Alejandra lo miró. Le recomiendo que prepare su versión de los hechos por escrito antes de eso. Ibáñez asintió una vez más y regresó al cockpit. En la fila 4, Camila Vega terminó la transmisión. 53.000 espectadores habían visto el final. Bajó el teléfono. Abrió la aplicación de su columna. Y escribió el título del artículo que publicaría 6 horas después, a 35.000 pies de altura sobre el Atlántico. Lo que le hicieron a la dueña del avión dice todo sobre cómo miramos a las personas. El vuelo Cóndor 512 despegó con 44 minutos de retraso. Alejandra pasó la primera hora revisando el informe de evaluación en su libreta. Temperatura de cabina, 2 grados por debajo del estándar, confirmado. Sistema de entretenimiento fila 3. Fallo intermitente en la pantalla izquierda, confirmado. Servicio de bienvenida, no se ofreció a los pasajeros de primera clase durante el incidente, documentado. Procedimiento de resolución de conflictos de asientos, incumplido en 3 puntos críticos, documentado. Mientras tanto, en la parte trasera del avión, el incidente seguía procesándose. La mujer del traje sastre de la fila 2, que había fingido leer durante todo el episodio, cerró su libro y se quedó mirando el respaldo del asiento delante de ella. Había viajado en Cóndor más de 20 veces. Nunca había dicho nada cuando veía estas situaciones. No habría sabido explicar exactamente por qué.
El hombre de negocios de la fila 6 había guardado su laptop. Miraba por la ventanilla con una expresión que podría haber sido culpa, aunque tampoco él habría sabido nombrarla así. En la fila 3, Isabel Fuentes tenía el teléfono boca abajo sobre la mesa plegable. No lo había vuelto a encender desde que Alejandra había mostrado el video en pantalla. Tenía los ojos fijos en la nada, con la expresión de alguien que está teniendo una conversación interna que no está siendo amable con ella. Patricia Leal servía agua en la galera con movimientos que eran demasiado precisos. El tipo de precisión de quien está controlando algo que preferiría no controlar. Pidió agua sin gas cuando Patricia Leal pasó con el carrito. Patricia la sirvió con manos que no eran del todo estables. Gracias, dijo Alejandra. Patricia asintió sin levantar la vista. 3 filas atrás, Isabel Fuentes miraba por su ventanilla. La ciudad se hacía pequeña debajo del avión. El bolso de diseñador estaba guardado en el compartimento superior. La chaqueta beige, doblada sobre las rodillas. Camila Vega escribía. No había parado desde que terminó la transmisión. A las 2 horas de vuelo, cuando el servicio de cena había comenzado y la cabina se había instalado en el murmullo tranquilo de los vuelos nocturnos, Camila se desabrochó el cinturón y caminó hasta la fila 1. Señora Ramos, dijo en voz baja. Alejandra levantó la vista de sus papeles. Soy Camila Vega. Periodismo de viajes. Lo sé, dijo Alejandra. 800.000 seguidores. El artículo sobre el aeropuerto de Tokio fue muy bueno. Camila parpadeó. ¿Lo leyó? Leo todo lo que se publica sobre experiencias de viaje en vuelos de Cóndor. Alejandra inclinó levemente la cabeza. Siéntate un momento, si quieres. Camila se instaló en el asiento 1B, el que Isabel Fuentes había ocupado hacía 2 horas con tanta certeza. ¿Puedo preguntarle algo? Adelante. ¿Sabía que yo estaba transmitiendo? Lo noté cuando Rodrigo llamó a seguridad, dijo Alejandra. Antes no. ¿Le molesta? Alejandra pensó la respuesta. No. Lo que ocurrió hoy necesita ser visible. No por mí. Porque le ocurre a personas que no tienen forma de documentarlo ni de defenderse. Y a esas personas no las escucha nadie. Camila asintió despacio. ¿Puedo pedirle una entrevista formal en París? Puedes. Alejandra tomó una tarjeta del bolsillo interior de la mochila y se la extendió. Era una tarjeta blanca, minimalista. Solo un nombre, un correo, y el logo pequeño de Cóndor Airlines. Escríbeme cuando aterricemos. Camila tomó la tarjeta y la miró un momento. Una última pregunta. Dijo. Llevan horas diciéndole que no pertenecía en ese asiento. ¿Alguna vez dudó? Alejandra la miró con algo que podría haber sido sorpresa. No, dijo. Nunca dudé. ¿Por qué? Porque sé cuánto trabajo me costó estar aquí. Una pausa. Y porque aunque no hubiera sido la fundadora de esta aerolínea, seguiría teniendo razón. El asiento era mío. Eso no cambia según quién sea yo. Camila guardó la tarjeta con cuidado. Gracias, dijo. Gracias a ti, respondió Alejandra. Por no bajar el teléfono. Camila regresó a su asiento. Alejandra volvió a sus papeles. Fuera de la ventanilla, el Atlántico era negro e infinito bajo ellos. A las 4 horas de vuelo, cuando la cabina dormía en esa penumbra particular de los vuelos nocturnos largos, ocurrió algo que Alejandra no había anticipado. Isabel Fuentes se levantó de su asiento. Caminó por el pasillo en silencio. Se detuvo junto al asiento 1A. Alejandra tenía los ojos abiertos. Seguía con la libreta en las manos aunque ya no escribía. Isabel estuvo de pie un momento sin hablar. ¿Puedo sentarme un segundo?, preguntó finalmente, en voz baja. Alejandra la miró. Le señaló el 1B sin decir nada. Isabel se sentó. Dejó las manos sobre las rodillas. Miraba al frente. No supe que era usted, dijo. Ya lo dije. Lo sé. Quiero decir, Isabel buscó las palabras.
Si lo hubiera sabido, nunca habría. Lo sé, repitió Alejandra. Eso es exactamente el problema. Silencio. No entiendo, dijo Isabel. El hecho de que se habría comportado diferente si hubiera sabido quién soy, explicó Alejandra, con paciencia. Eso confirma que su comportamiento dependía de quien creía que yo era. No de quién soy realmente. No de mis derechos como pasajera. Solo de su percepción de mi valor. Isabel guardó silencio un momento largo. Lo que dije, lo de la gente que ahorra un año para comprarse un boleto. Sí. No quise decir. No. Alejandra la miró. ¿Qué quiso decir? Isabel no respondió. Quiero que sepa algo, dijo Alejandra. Yo sí ahorré. No para este vuelo, pero sí para los primeros. Los primeros años de Cóndor los financié con lo que había guardado en 6 años de trabajo. Dormí en la oficina muchas noches porque no podía pagar alquiler y nómina al mismo tiempo. Hizo una pausa. Así que si su argumento era que alguien que ahorra para un boleto merece menos respeto que alguien que lo paga sin pensarlo, le cuento que esa distinción no funciona de la manera que usted cree. Isabel miraba el asiento del frente. ¿Va a arruinar mi carrera?, preguntó en voz muy baja. Alejandra la observó un momento. No soy yo quien arruina carreras, dijo. Soy yo quien documenta lo que ocurre. Lo que ocurra después depende de cómo usted maneje esto. ¿Qué significa eso? Significa que un video manipulado que ya está siendo desmentido por otro video completo no es la mejor forma de empezar esa gestión. Alejandra volvió su vista a la libreta. Le recomendaría borrarlo antes de aterrizar. Isabel asintió lentamente. Se levantó. Caminó de regreso a su asiento sin decir nada más. Alejandra escribió una última línea en el informe de ese vuelo. Pasajera Fuentes. Capaz de reflexión. Posible cambio genuino. Pendiente de observar. Cerró la libreta. Apagó la luz de lectura. Y por primera vez en todo el vuelo, cerró los ojos. París amaneció gris y fresco cuando el vuelo 512 aterrizó en el aeropuerto Charles de Gaulle. Los pasajeros bajaron en el orden habitual. Primera clase primero. Alejandra fue la última de su sección en levantarse. Tomó la mochila del compartimento superior con calma, la colgó en el hombro y caminó hacia la salida. En la puerta de desembarque, 2 personas esperaban. Un hombre de 40 y tantos años, traje, con un sobre manila en la mano. Una mujer de unos 30, tablet en ristre, cabello recogido. Buenos días, Alejandra, dijo el hombre. Buenos días, Sebastián. Lo miró. ¿Ya lo viste? Lo vimos todos, dijo él. Recursos Humanos lleva 3 horas trabajando. Alejandra asintió. El informe completo de la evaluación lo tienen mañana. Tomó el sobre manila. ¿Esto es lo que pedí? El historial de incidencias de la tripulación del vuelo 512 de los últimos 18 meses, confirmó la mujer de la tablet. Y el registro de quejas del programa de fidelidad relacionadas con conflictos de asientos. Alejandra abrió el sobre y hojeó las primeras páginas mientras caminaba. ¿Cuántas quejas? 42 en 18 meses, dijo la mujer. 12 con el mismo patrón que describe el incidente de hoy. Alejandra cerró el sobre. Convoca a la mesa directiva para el jueves. Y quiero a Recursos Humanos, Legal y Operaciones en la misma sala. ¿Tema de la reunión? Protocolo de dignidad en cabina. Hizo una pausa. Y revisión completa del proceso de formación de tripulaciones. Los 3 caminaron por el corredor de llegadas. A su alrededor, los pasajeros del 512 recogían equipaje, hacían llamadas, buscaban las salidas. Isabel Fuentes pasó a 3 metros de distancia, arrastrando su maleta de ruedas. No miró a Alejandra. O quizás sí la miró, solo un instante, de reojo, y volvió la vista al frente. Alejandra no dijo nada. No hacía falta. Sebastián la miró de costado. ¿Cómo estás? Bien. ¿En serio?
Alejandra pensó un momento. Harta de que sea necesario hacer estos viajes, dijo. Y agradecida de poder hacerlos. Salieron al exterior. El aire de París era frío y limpio. Los taxis esperaban en fila. El cielo empezaba a clarear. Reserva para el regreso en el 513 del domingo, dijo Alejandra. Asiento 1A. Hecho, dijo la mujer de la tablet. ¿Y en turista? Un silencio. ¿En turista? Repitió Sebastián. Quiero ver cómo funciona el servicio en las últimas filas. Alejandra se acomodó la mochila en el hombro. Que alguien avise a la tripulación del 513 que habrá una evaluación de rutina. Sin decirles quién soy. Sebastián sonrió apenas. Como siempre. Como siempre, confirmó Alejandra. Tomó el primer taxi de la fila y dio la dirección del hotel. Mientras el coche avanzaba por la autopista hacia París, sacó la libreta del bolsillo. Pasó las páginas del informe de evaluación y llegó a la última hoja en blanco. Escribió una sola línea. Protocolo de dignidad en cabina. Urgente. Lo subrayó 2 veces. Guardó la libreta. Miró por la ventanilla. La ciudad se abría frente a ella, gris y brillante bajo la luz del amanecer. El artículo de Camila Vega se publicó esa misma mañana. 140.000 personas lo leyeron en las primeras 4 horas. Para el mediodía era el artículo más compartido en 3 países latinoamericanos. Los titulares de los medios de comunicación lo recogieron antes del atardecer. La fundadora de Cóndor Airlines viajó de incógnito y la echaron de su propio asiento. Lo que le hicieron a Alejandra Ramos en pleno vuelo genera debate sobre el clasismo en aviación. La CEO que viaja en sudadera y descubre lo que nadie le cuenta en las reuniones de directorio. El video de la transmisión de Camila, subido en fragmentos a distintas plataformas, acumuló en conjunto más de 2 millones de reproducciones en 48 horas. Los comentarios eran de todo tipo. Muchos hablaban de ella con admiración. Muchos hablaban de Isabel Fuentes con dureza. Algunos, los más interesantes, hablaban de sí mismos, de veces que los habían mirado de esa manera, de momentos en que alguien había decidido con solo verlos que no pertenecían a determinado espacio. Esos comentarios se acumulaban debajo del video como una corriente subterránea que llevaba tiempo fluyendo sin que nadie hubiera pensado en nombrarla. En Bogotá, la empresa de cosméticos donde trabajaba Isabel Fuentes emitió un comunicado 2 días después del vuelo, informando que la directora comercial había presentado su renuncia. No especificaron si fue voluntaria. En las oficinas centrales de Cóndor Airlines, Recursos Humanos procesó los informes del agente Herrera y del capitán Ibáñez. El expediente de Rodrigo Salinas fue revisado. Se encontraron 3 quejas previas de pasajeros con patrones similares al del vuelo 512, archivadas sin seguimiento. Su contrato fue rescindido. Patricia Leal no fue despedida. Fue enviada a un programa obligatorio de formación en protocolos de atención y gestión de conflictos. 6 meses después completaría el curso con las calificaciones más altas de su grupo. Volvería a la ruta transatlántica con un historial limpio y una forma de mirar a los pasajeros que sus compañeras describirían, sin saber muy bien cómo explicarlo, como diferente. El capitán Ibáñez presentó su propio informe antes del jueves, tal como Alejandra le había sugerido. Reconocía haber tardado demasiado en intervenir y no haber solicitado la verificación de documentos desde el primer momento. Pedía la oportunidad de participar en el diseño del nuevo protocolo de cabina. Alejandra aprobó la solicitud. La reunión del jueves duró 5 horas. Al final, la mesa directiva de Cóndor Airlines aprobó por unanimidad el protocolo de dignidad en cabina, un conjunto de 22 medidas que reformaban desde el proceso de formación de tripulaciones hasta el sistema de gestión de incidencias. La medida más discutida fue la más sencilla. Antes de cualquier decisión de reubicación de un pasajero, la tripulación estaba obligada a verificar ambas reservas en el sistema en presencia de ambas partes. Sin excepciones. Sin criterios subjetivos. Sin jerarquías no documentadas. Documentado. Visible. Obligatorio.
Alejandra presentó el protocolo en el Foro Latinoamericano de Aviación Civil 3 meses después. Otras 4 aerolíneas lo adoptaron en los 6 meses siguientes. En el discurso, no habló de sí misma. Habló de las 42 quejas archivadas. De los 12 incidentes con el mismo patrón. De los pasajeros que no eran fundadoras de aerolíneas y que habían vivido exactamente lo mismo sin que nadie tomara nota. Habló también de algo que no estaba en el informe de evaluación. Habló de la mujer del traje sastre en la fila 2. De cómo había fingido leer durante 22 minutos mientras ocurría algo que podría haber detenido con una sola palabra. De cómo esa mujer, al bajar del avión en París, se le había acercado en la cinta de equipaje y le había dicho, en voz baja, debía haber hablado. Lo siento. El silencio también es una decisión, dijo Alejandra frente al foro. Cuando decidimos no ver, no intervenir, no hacer nada porque el problema no nos toca directamente, también estamos eligiendo. Y esa elección tiene consecuencias. Hizo una pausa. El protocolo que les presento hoy no es solo un conjunto de procedimientos. Es un reconocimiento de que necesitamos estructuras que nos obliguen a hacer lo correcto incluso cuando es incómodo. Porque esperar que las personas siempre actúen bien por convicción propia no es suficiente. Necesitamos sistemas que hagan que actuar bien sea también lo más sencillo. El problema no era que no supieran quién era yo, dijo. El problema era que creyeron que podían tratarme así sin importar quién fuera. Y esa creencia no nació en ese vuelo. Venía de mucho antes. Venía de años de mirar a las personas y decidir su valor según lo que llevan puesto. Hizo una pausa. Un protocolo no cambia eso de un día para otro. Pero un protocolo sí puede cambiar lo que hacemos cuando eso ocurre. Y a veces, lo que hacemos es lo que termina cambiando cómo pensamos. La sala aplaudió. Alejandra recogió sus papeles, metió la libreta en la mochila de tela negra y salió por la puerta lateral del auditorio. 3 horas después estaba en el aeropuerto. Vuelo de regreso. Asiento 1A. 6 meses después del vuelo 512, Camila Vega publicó una segunda pieza. No sobre Alejandra Ramos. Sobre los comentarios. Había compilado 500 historias de personas que habían respondido al video original con experiencias propias. Pasajeros que habían sido reubicados sin documentación. Huéspedes de hotel a quienes se les había pedido identificación adicional en el lobby mientras otros entraban sin preguntas. Personas que habían entrado a una tienda y nadie las había atendido. Personas que habían llegado a una reunión y habían tenido que demostrar que pertenecían a ella. La pieza se llamaba. No tenían que saber quién eras. Solo tenían que tratarte bien. Fue el artículo más leído de Camila en todo el año. En los comentarios, alguien escribió. La parte que más me afecta es que ella misma lo dijo, aunque no hubiera sido la dueña del avión, seguía teniendo razón. Ese comentario tuvo 47.000 respuestas. Todas decían lo mismo, con palabras distintas. Alejandra Ramos nunca cambió la forma en que viajaba. Jeans. Sudadera. Mochila de tela. Audífonos básicos. Sus directores le preguntaban, en las raras ocasiones en que el tema salía, si no sería más práctico identificarse desde el principio. Evitar la incomodidad. Ahorrarse el tiempo. Ella respondía siempre lo mismo. Si me identifico, veo cómo tratan a la fundadora de la aerolínea. Y eso no me dice nada útil. Necesito saber cómo tratan a los pasajeros. Una pausa. Que resulta ser lo mismo. La libreta de evaluación tenía ya 3 cuadernos llenos. Temperatura de cabina. Tiempos de respuesta. Calidad del servicio. Gestión de conflictos. Observaciones generales. Y en la última página del tercero, escrita a bolígrafo, una sola línea que no era parte de ningún informe. Lo que llevas puesto no vale más que tú. No lo subrayó. No hacía falta. ¿Alguna vez te han juzgado por tu apariencia antes de conocerte de verdad? ¿Crees que Alejandra tomó la decisión correcta al no identificarse desde el principio, o debería haberlo hecho antes?
Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te llegó, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta.